Bueno, vengo a presentarles a Cristian Hash Abu. Es directora ejecutiva del Programa de Prevención de la Violencia de la Fundación Carlos Slim, directora ejecutiva de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Tiene como experiencia laboral, inicia su trayectoria social en 2005 a cargo del Programa de Arte y Cultura de la Casa Vecina, cuyo objetivo fue promover la rehabilitación económica y social del Centro Histórico de la Ciudad de México. Más adelante se vincula en el trabajo comunitario que se realiza con la Fundación, el cual después de 15 años de labor en el Centro Histórico se replica a partir de 2015 en la zona Pensil de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para fortalecer el desarrollo de los habitantes en ese territorio. Además, en este momento inicia el programa de prevención de la violencia desde el 2014 con el propósito de fortalecer las capacidades del personal de la administración pública, de la sociedad civil, líderes comunitarios para hacerle frente a la escalada de violencia y contribuir a la disminución de la prevención de sus efectos. El fortalecimiento de las capacidades tiene cobertura nacional e internacional. Bueno, la dejo. Muchísimas gracias, Luis. Pues, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Guadalajara, a la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y la Coordinación Regional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a través de Juntos para la Prevención de la Violencia, por esta invitación al cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana. Me parece que es muy importante que se den este tipo de congresos, de encuentros, donde podamos hablar cómo nos encontramos hoy en materia de seguridad y sobre todo ahora con los equipos de transición. Me parece que es fundamental hacer un análisis y una evaluación de cómo estamos en términos de seguridad y qué avances hemos tenido hasta ahora. Creo que estos encuentros nos permiten pensar y analizar sobre los distintos caminos por los que tenemos que seguir andando en el bienestar social de nuestro país. Ahora sí, entrando en materia, les quiero solamente compartir que uno de los retos más importantes que tenemos en la Fundación Carlos Slim es contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones a través de distintos programas, promoviendo la formación de capital humano y generando oportunidades que propicien el desarrollo integral de las personas y de sus comunidades. Y para que todo esto pueda ser posible, hay hay una condición primaria de la que no podemos prescindir, y es que exista la seguridad. La seguridad es la ausencia del peligro, el daño o el riesgo, es decir, que todas las personas podamos estar tranquilos en nuestros ámbitos familiares, en los ámbitos escolares, en lo laboral, en los traslados, cuando nos estamos moviendo de un lugar a otro, en los lugares de esparcimiento. Sin lugar a duda necesitamos sentirnos y estar seguros en todos los momentos de nuestra vida cotidiana. Si entendemos entonces así la seguridad, es necesario que replantemos a la seguridad a partir de una concepción que ponga su definición en el centro de las personas, su bienestar y su desarrollo. Y este enfoque es el de la seguridad ciudadana, que se orienta a preservar la vida y proteger la integridad física y material de las personas. La seguridad ciudadana reconoce que la instauración de la seguridad va más allá de las políticas tradicionales de control y que se requiere la transformación profunda de patrones culturales y sociales con miras a lograr una cultura de paz, la convivencia democrática y la equidad de género. Y cabe subrayar que la seguridad ciudadana no sustituye a la seguridad pública, sino que se complementan. La construcción e implementación de la seguridad ciudadana atraviesa por comprender que hay múltiples problemas que la limitan y que su atención demanda respuestas multisectoriales, coordinadas y articuladas. Y me parece que para resolver uno de los problemas más importantes que tenemos hay que comprender exactamente bien qué problemas tenemos y hay que comprender qué es lo que está pasando con estos problemas. Y me parece que hablar de construcción de seguridad hay que empezar por entender justamente qué es la construcción de seguridad ciudadana en nuestro país, identificar sus dimensiones y partir de un diagnóstico para poder diseñar políticas públicas en seguridad ciudadana.
Y justamente como lo decía antes, en este momento justamente de transición es muy oportuno y es una oportunidad, en ese sentido lo quiero decir, de que se pueda realizar un diagnóstico y podamos realmente evaluar qué avances hemos tenido hasta hoy a partir de 12 años que venimos en este tema de la guerra contra el narcotráfico y justamente ajustar las tuercas donde sea necesario ajustarlas. No podemos empezar a decir borrón y cuenta nueva y empezar a implementar cosas totalmente nuevas que de pronto digamos lo que se hizo no ha tenido ningún sentido. Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho, hay avances, no como quisiéramos, pero hay muchas cosas que vale la pena evaluar y reflexionar para ver cómo continuamos. Y yo creo que no podemos, por ejemplo, hablar de construcción de seguridad si no contamos con un sistema de justicia. Para mí, ¿qué avances hay hoy en el acceso e impartición de justicia? Sabemos que ha sido difícil instaurar los mecanismos y procedimientos necesarios para la aplicación de ley con el nuevo sistema de justicia penal que se está implementando y que también deriva en un sistema penitenciario rebasado, con una gran cantidad de gente que está esperando juicios por delitos menores, mientras que afuera están cometiéndose muchísimos delitos, actos de corrupción. También tenemos que hablar de la delincuencia organizada, que ya no solo se dedica a la distribución y venta de drogas, sino que cometen otro tipo de delitos, como el robo de hidrocarburos, como la extorsión, como el secuestro, como la trata de personas. Me parece importante ahora que se está hablando también de una política de regulación de drogas, pero no va a resolver todos los problemas relacionados con la seguridad. Creo que tenemos que abrir más nuestra visión y ver todo lo que significa construir seguridad con los problemas que tenemos actualmente. Otro tema que me parece fundamental es la normalización de la violencia cotidiana, es decir, las prácticas que reproducimos que fomentan la cultura de no respeto, de herir y dañar a otras personas. Esto quiere decir que nuestras interacciones cotidianas se han vuelto cada vez más violentas. La violencia doméstica aumentó el 36% en los últimos 3 años. O sea, me parece que es enorme y el tema de la violencia, de la normalización de la violencia cotidiana, a veces pareciera que hablamos como en abstracto, pareciera que cómo desde el Estado vamos a trabajar con los problemas de violencia familiar, con los ámbitos escolares, con la violencia que se genera cotidianamente en un roce caminando con alguien. Y esta es una violencia que se ha normalizado, que está presente en la vida cotidiana y que da lugar a una escalada hasta llegar a las últimas consecuencias de la violencia. De igual forma, me parece que este ya ha sido un tema del que se ha hablado y se ha tratado en múltiples foros que tiene que ver con la profesionalización de la policía. Creo que es fundamental seguir fortaleciendo sus competencias y crear roles y funciones diferenciados, tener policía de proximidad, el de tránsito, el de inteligencia, la policía especializada, incluso una policía para prevención de la violencia contra las mujeres. Creo que tenemos que evaluar ahí qué avances han habido en cuanto a los mecanismos de control de confianza. Tenemos que entender que la corrupción no es la lógica de un solo individuo, sino también de un contexto. Entonces, es fundamental y yo creo que sí tienen que haber avances en este tema, no los suficientes, pero de pronto, vuelvo a insistir, hay que evaluar dónde estamos en los distintos temas, ver cómo tenemos que ajustar y seguir adelante. Otro tema fundamental del que se está hablando actualmente que tiene que ver con las víctimas. Yo creo que a nivel país estamos en deuda con todas ellas y si estuviéramos atendiendo el tema de las víctimas estaríamos contribuyendo a la prevención de la violencia. Y otro tema de pronto que me parece que es fundamental y que me ocupa mucho es el tema de la migración, y no estoy hablando solamente de la migración de los deportados de Estados Unidos a México, no, sino más bien a mí me preocupa muchísimo todo el tema de los migrantes centroamericanos que están siendo desplazados por falta de oportunidades, pero por unos niveles de violencia altísimo. La mitad de la población centroamericana tiene entre 15 y 24 años, cuentan con escasas oportunidades
y aproximadamente el 67% de los jóvenes de edad laboral dejan su país. Entonces, de alguna manera, pensando que Estados Unidos está cerrando su frontera, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas que están transitando o que van a transitar por nuestro país y que seguramente no podrán llegar a los Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer como país también con ese tema? Y así creo que podríamos abordar múltiples temas que tienen que ver con la construcción de seguridad. Y me parece que es muy oportuna hablar de la política de prevención de las violencias, que tiene que estar claramente diferenciada y articulada al mismo tiempo con una política de prevención que atiende las causas del delito. La prevención del delito está enfocada a realizar acciones que buscan disuadir o desalentar la comisión del delito mediante el incremento de penas mayores, capacidad operativa y respuesta de policías, mientras que la prevención social de la violencia busca disminuir las causas que originan la violencia a través de acciones que prevengan los factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad de ciertas poblaciones de sufrir o ejercer violencia. Me parece que este enfoque nos permite partir de otra perspectiva, que nos obliga a reflexionar y analizar las causas que originan la violencia en las comunidades, en los territorios, a partir de diagnósticos integrales que recopilen la información focalizada para el diseño de estrategias integrales. Estos diagnósticos deben proporcionar la información suficiente a las autoridades locales para identificar cuáles son las problemáticas y la población vulnerable. Por ejemplo, en una intervención en escuelas tendríamos que identificar cuáles son el grupo o los chicos que están teniendo mayor problema. Sabemos que a veces no tenemos ni los recursos ni la capacidad para trabajar con toda una escuela. Sin embargo, si tenemos un diagnóstico muy claro de la escuela y sabemos que hay ciertos chicos en ciertos grados y trabajamos con ellos, pero no solamente, también con los docentes, pero no solamente, también con los padres de familia, pues de alguna manera empezamos a hacer una intervención mucho más articulada y que pueda tener realmente una implicación y un sentido. Las acciones de prevención social de la violencia demandan el involucramiento y la participación de diferentes actores, desde instituciones públicas y privadas. Aunado al anterior, para que la implementación de cualquier política pública sea exitoso, me parece que es fundamental tener equipos técnicos que estén 100% calificados. Se deben de crear las capacidades locales que puedan manejar y diseñar proyectos comunitarios, que puedan manejar herramientas para la evaluación de resultados. Y lo ideal es concentrarnos en lo anterior para que en primer lugar los diagnósticos de la violencia en las comunidades estén bien hechos. Las políticas públicas estandarizadas a nivel nacional pueden funcionar bien cuando se hacen paralelo análisis focalizados y diagnósticos de barrio y de comunidad. La violencia es tan particular y específica dependiendo de cada contexto que las estrategias estandarizadas difícilmente pueden romper los circuitos de la violencia desde abajo. Ayudan en algunos casos a parchar algunos problemas inmediatos o de corto plazo, pero para bajar los índices de la violencia en las zonas por lo que nos interesa, en realidad no cortan las raíces de la violencia. Y por lo complejo y lo amplio que son todos estos temas, forzosamente necesitamos partir en la coproducción de seguridad a partir de la actuación de distintos actores y sectores que trabajen de manera articulada, integral, paralela, y para ello la corresponsabilidad es fundamental. Y me parece que para que todos estos actores que se requieren en la construcción de seguridad es fundamental que primero exista un interés común en donde vamos a colaborar, a coparticipar. En segundo, me parece que tiene que haber un compromiso y una voluntad. Y como número 3, es muy importante que cada uno de los involucrados sepa cuál es su papel, que conozca sus competencias y sus limitaciones, para que así cada uno trabaje desde su trinchera, pero sobre todo con una comunicación y una colaboración y lograr un valor para todos. Y menciono todo esto porque las alianzas son fundamentales para que tengamos un mejor impacto. Sumar los esfuerzos y los recursos, eso nos puede ayudar muchísimo a que tengamos mejores impactos. También es fundamental pensar en las políticas públicas que no se pueden
Para que podamos tener resultados tenemos que pensar en proyectos de largo aliento. No podemos pensar que se pueden resolver problemas profundos en cortos plazos. Necesitamos pensar que muchas de las políticas públicas que tenemos tienen que ser transeccionales. A veces no se pueden resolver problemas serios como una violencia normalizada en todos nuestros ámbitos, en un sexenio o en una administración. Necesitamos pensar que esto se va a llevar a cabo en mucho más tiempo. Se consiguen a veces efectos inmediatos, pero muchas veces lo que es fundamental es pensar en plazos, qué vamos a lograr en la siguiente administración, qué avances tenemos hoy, cuáles son nuestras metas y cómo vamos a continuar. Es decir, tiene que ser, aquí no tiene que ver con colores, con partidos, ni mucho menos. Tenemos que pensar en políticas que nos ayuden a resolver los temas y que sabemos que muchos de ellos no se van a alcanzar en plazos cortos, perdón. Y lo que tiene que ser fundamental es que tiene que haber evaluación. Si no hay evaluación que arroje realmente si está funcionando lo que estamos implementando, tampoco, no quiere decir que una política pública forzosamente esté mal diseñada porque no tenemos los resultados que buscamos. Muchas veces lo que sucede es que tenemos buenas políticas públicas, podría existir el otro ingrediente que hayan los recursos que se requieren, pero si no logramos hacer la implementación adecuada, pues no vamos a tener los resultados. Y por eso yo insistía mucho, un tema fundamental es tener equipos certificados, capacitados, que puedan llevar a cabo la implementación, y no es sencillo, porque se requieren equipos técnicos. Y en todo esto sabemos que como en estas políticas públicas o en la política pública del Programa Nacional que tenemos de prevención de la violencia y del delito, han habido recursos públicos, me parece que es fundamental el tema de la evaluación y creo que es fundamental que tengamos equipos evaluadores que nos puedan ayudar a ver dónde no está funcionando la implementación, dónde podremos hacer ciertos ajustes para que tengamos mejores impactos. No forzosamente evaluar significa checar solamente que los recursos se utilicen como se deben de utilizar. Eso es una cosa muy importante, porque otra cosa es, y quiero decirlo, se han destinado recursos para implementar acciones preventivas, pero eso no significa que los recursos lleguen a la implementación de las acciones preventivas. Ese es otro tema. La transparencia es un tema también con el que tenemos que trabajar, tan importante como la evaluación. También creo que es muy importante definir los indicadores apropiados que nos permitan medir cómo las acciones de prevención de la violencia están impactando en las comunidades, considerando variables que midan la violencia y no solo el delito, porque la disminución en la tasa de homicidios no necesariamente será un mejor ejemplo de cómo las estrategias de prevención de la violencia están teniendo resultados. Además de la corresponsabilidad de la que ya he hablado y donde están involucrados recursos federales, me parece que la corresponsabilidad desde la parte municipal y de los estados es que también haya una aportación y un compromiso con los recursos. No todo tiene que venir solamente de la federación. Y hay que recordar, toda la prevención se hace desde lo local y los municipios tienen que definir también las problemáticas, porque ellos son los que están realmente sintiendo el pulso de lo que está sucediendo en sus barrios, en sus comunidades. Bueno, el tema de transparencia ya lo comenté y solamente decir que es necesario siempre que esté presente la transparencia en cada vez que hay recursos públicos en la implementación de cualquier política pública. Y por todo lo que he expuesto, en la Fundación creemos que es muy importante dar continuidad con los programas, con proyectos de los sexenios que tienen sentido, que es necesario identificar los avances que se obtuvieron y pensar en procesos a corto, a mediano y a largo plazo, independientemente del partido y la agenda política. No se puede hablar de una violencia, sino que hay varios tipos de violencia y representaciones, que es multifactorial, y por eso es indispensable que los diagnósticos para las políticas públicas de prevención de la violencia y seguridad ciudadana se lleven a cabo de manera focalizada.
Y por último, ser muy puntual que para nosotros cualquier programa que se proponga, si no se crea el capital humano capacitado, formado, que se requiere, pues por más recursos que se destinen o mejor diseño tenga, pues no va a funcionar la implementación. Y me parece que partir de un enfoque de seguridad ciudadana no sustituye las tareas de la seguridad pública, sino que se complementen, se articulen en acciones claras, diferenciadas. Y pensar que la violencia, que si empezamos nosotros a trabajar desde la prevención social de la violencia, podemos detener muchísimos de los delitos que están sucediendo actualmente, pero tenemos que tener claramente diferenciadas las estrategias de implementación para el delito y para la violencia social. Pues por mi parte, muchísimas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Abrimos un espacio para preguntas. No hay. Sí. A ver, te platico rápidamente. En la Fundación hay 12 iniciativas que tocan temas desde salud, educación, justicia, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada programa tiene como muy claras definidas sus estrategias de trabajo. En realidad, la Fundación no da donativos para crear proyectos desde lo local, no. En ese sentido, no. Sin embargo, lo que sí siempre se puede ver es de todas las acciones en los distintos temas, cuáles se pueden acercar directamente a la comunidad, eso por supuesto que se puede hacer, pero no trabaja a partir de donativos para proyectos comunitarios. Dame un momento, no, ahorita te pasan. Gracias. Bueno, preguntaba que desde una manera más básica de comprender el problema desde mi punto de vista, es que, como usted lo mencionaba, es la violencia un producto o un problema que afecta a todo el mundo, y como todos dentro de la sociedad debemos de atacarlo desde nuestras medidas, cómo desde nuestra posición podemos pues apoyar a atacar la violencia, cómo desde nuestra situación nosotros podemos colaborar para que esto sea posible. Mira, la violencia es un fenómeno que se ha normalizado estos últimos años, pero por supuesto que tenemos que pensar que desde nuestra vida cotidiana diaria todos podemos hacer acciones que nos permitan no normalizar la violencia. Eso es muy importante. Pensemos de pronto en una escuela, ustedes son estudiantes y de pronto hay algún chico que no se siente tan integrado con ustedes o una chica y de alguna manera, ¿de qué manera pueden jalarla, conocerla, invitarla? La violencia también puede ser el ignorar a una persona, el no atender a una persona, el abandono de una persona, eso también es violencia. Entonces, lo que yo pienso que es muy importante, porque cuando se habla de esta violencia social, no quiere decir que en todos los lugares haya violencia, pero sí de pronto no nos damos cuenta y de manera automática estamos reproduciendo violencia.
cuando le hablas mal a una persona, cuando subes el tono de voz. De pronto creo que podemos hablarnos de manera respetuosa. Me parece que tenemos que aprender que lo hemos dejado mucho el trabajo en equipo. Si tú estás en la calle y ves que de pronto algo está sucediendo con una persona, rara vez nos detenemos a ver si podemos ayudar a esa persona. Hay cosas en la vida cotidiana que suman a la ciudadanía, que nos suman como seres humanos, como personas. Estamos tan involucrados desde lo individual que de pronto nos olvidamos del otro, y el otro es una persona con emociones, con sentimientos, que a veces necesita que podamos tener una charla. Tenemos que fortalecer todos nuestros vínculos y lazos. Entre más grande sea tu red de apoyo, pues cuando tengas un problema podrás recurrir a personas que te puedan ayudar. Eso es importante, tener una red de apoyo, una red social con quien contar en caso de algún problema. Cuando jóvenes como ustedes de pronto, si sienten que algo no está funcionando bien con una persona, con tu novio o con tu pareja, pues tienes un grupo de amigas, puedes platicar y te puedes dar cuenta que a lo mejor sin darte cuenta estás sufriendo violencia por parte de tu pareja. Y que a veces hacemos cosas en automático y solamente reproducimos sin estar realmente consciente de qué estoy haciendo con esta relación. Implementar una solución en ella. ¿La podrías volver a repetir, por favor? ¿Cuál es el problema? Ay, se apagó. ¿Cuál es el? Sí. Le van a cambiar. Bueno, ya. Okay. ¿Cuál es el problema social que considera que más aqueja a la sociedad mexicana y cuáles serían sus estrategias que podríamos implementar nosotros como ciudadanos para comenzar a erradicarla? Bueno, creo que hay muchos problemas, ¿no? Pero también creo que habemos muchos ciudadanos comprometidos con ganas de hacer que las cosas cambien. Creo que sabemos que en el país, y lo que no me gustaría es irme de acá dejando como un panorama muy negro, porque sabemos que hay una gran desigualdad en el país, que hay falta de oportunidades para estudiar y para trabajar, sobre todo para todos los jóvenes, es un tema muy importante. Sabemos que hay rezagos en la salud, sabemos que tenemos también problemas con todo el sistema de acceso a la justicia y de impartición de justicia. O sea, creo que en México hay muchas oportunidades para avanzar, para crecer, para mejorar, pero también creo que hay muchos ciudadanos y mucha gente muy capaz. He tenido la fortuna de poder conocer a gente desde distintos lugares del país, regiones del país, y veo que hay mucho compromiso, hay muchas capacidades, hay una riqueza en este país. Entonces yo creo que como ciudadano que tú te comprometas con lo que tú crees, en lo que tú crees que puedes hacer bien, creo que con eso, con lo que todas las personas que están acá puedan comprometerse con lo que creen que pueden hacer, eso puede ayudar muchísimo, porque no hay una única solución, creo que hay muchas cosas que hacer en el país. Bueno, yo tengo una pregunta acá por el chat a través de YouTube, nos pregunta Tania Barrón, como fundación, ¿tienen algún programa de capacitación para profesionales? Sí, justamente en digamos que una de las partes más sólidas que tenemos en el programa de prevención de la violencia es justamente una alianza que hicimos con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y de la Secretaría de Gobernación y con la UNAM a través de la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde desarrollamos un diplomado para poder tocar y capacitar más bien y formar a servidores públicos en los municipios. Este diplomado consta de 7 módulos, toca temas como qué es la seguridad ciudadana, cuáles son los tipos de violencia, por qué hay que hacer prevención, la transformación de los conflictos, la formulación y evaluación de proyectos y la intervención comunitaria. Y a partir del 2016 iniciamos una prueba piloto con 150 estudiantes
en 4 estados. En el 2017 ya tuvimos una cobertura nacional y en el 2018 también tenemos una cobertura nacional. Llevamos alrededor de 4,000 alumnos, realmente en 2 generaciones, y la eficiencia terminal ha sido de casi el 60%. Es un diplomado que dura alrededor de 6 a 8 meses, yo diría más bien 8 meses. Son becas que damos la Fundación completamente gratuitas. Lo único que pedimos como corresponsabilidad por parte de quienes toman el curso es que por cada 30 alumnos haya un tutor, a quien a su vez capacitamos y formamos de manera presencial. En estas 2 generaciones realmente tuvimos muchos exalumnos de la Escuela de Trabajo Social, que eso fue muy bueno, y creo que ha sido muy importante poder a nivel nacional homologar, por lo menos a nivel conceptual y metodológicamente, lo que es la prevención social de la violencia y del delito. Creo que hemos tenido muy buenos resultados. Seguimos generando algunos recursos y herramientas educativas. También tenemos ahora un curso de 15 horas que se llama Transformando Conflictos, que los invito a todos a que se metan a aprende.org. Luego de ahí se van a Vive Más Seguro y ahí está el curso. Es completamente gratuito y es un curso que en 15 horas te da una herramienta básica para resolver los conflictos. Entonces, estamos mucho en esa parte, sobre todo en la capacitación y formación. Aquí justamente con el licenciado Luis Basaldúa hemos tenido un excelente trabajo y pues sí me gustaría decir, porque ha sido un resultado muy positivo. Ellos a través de la capacitación estuvieron en la generación piloto y en las otras 2 generaciones y lograron a través de la capacitación generar diagnósticos en casi el 75% de los municipios, priorizando 4 problemáticas por municipio. Entonces, bueno, pues a mí me parece que está teniendo mucho sentido esta capacitación. Además, sí tenemos capacitaciones presenciales en 10 ciudades, por lo menos en cada generación, para reforzar algún tema. Y en distintos temas en la Fundación está justamente esta plataforma que se llama aprende.org, que tiene una serie de cursos para capacitarse en distintos temas y temas, también voy a hacer otro anuncio, perdón. Cuando nos encontrábamos con estos exalumnos que se han graduado del diplomado, nos decían mucho cuál sería nuestro siguiente paso con ellos, que cómo íbamos a continuar la formación. Y lanzamos ahora una plataforma hace una semana, más o menos semana y media, que se llama Vive Más Seguro, y ahí estamos teniendo 2 líneas de trabajo. Una se llama Nuestros Expertos, que son todas aquellas personas, operadores de organizaciones de la sociedad civil o funcionarios públicos que trabajan en el ámbito de la prevención de la violencia, donde les acercamos información, textos que les puedan seguir para su formación y profesionalización. Y del otro lado tenemos una línea que se llama Historias Cotidianas, que lo que pretendemos es que cualquier ciudadano de a pie pueda tener información y estar sensibilizado de cómo pueden ellos tener y generar acciones preventivas en su vida cotidiana. Entonces los invito a que se metan, se llama Vive Más Seguro. Y bueno, eso tenemos en cuanto a la capacitación. Muchísimas gracias. Le agradecemos y le entregamos una constancia a Christine Hash por participar en el 4º Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, efectuado los días 3 y 4 de octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.